Hay 4 estrategias de comunicación que todo cristiano debe saber al momento de enfrentar preguntas difíciles acerca del cristianismo. Todos en algún momento vamos a enfrentar esa pregunta de si Dios es bueno, ¿por qué Él permite que sucedan cosas malas? Te van a tocar preguntas como pruébame que Dios existe. Y para ello necesitamos estar preparados. Sin embargo, la mayoría de los cristianos cuando escuchan esto piensan en un debate y quieren sonar así. Físico es contingente y exige por necesidad lógica un fundamento extrínseco. Además, el modelo cosmológico dominante, que es el Big Bang, y el teorema Borgut-Vilenkin indican un inicio en el pasado finito. La ciencia no elimina el inicio, describe su frontera matemática espacio-temporal, así que la pregunta al inicio permanece intacta. Y la realidad que la mayoría de nosotros sonamos así. Saqué con sacrificio, bajo lágrimas. ¿No va a ser muerta a nosotros? Tengo miedo. Deja tu aparataje, que tú no estás haciendo nada. Deja tu aparataje, que tú nunca has sido de nada. Ahora Sin embargo, yo creo que con estas estrategias de comunicación que te voy a dar, vas a poder utilizar este sistema para no perder el tiempo en debates que no van a ser beneficiosos para ninguno de ustedes, sino un momento transicionarlo para que puedas hablar de Cristo, sembrar una semilla de fe o incluso ganar un alma para Dios. Hoy vamos a contemplar la pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué Él permite el sufrimiento y que ocurran cosas malas? Y te voy a explicar con estos 4 pasos cómo responder esta pregunta y sembrar una semilla de fe en una vida, o quizás ganar un alma para Cristo. Pero esto lo vamos a hablar en el estudio. Entonces entramos de inmediatamente al primer punto. El primer punto es la preparación. Lamentablemente los cristianos de hoy pasamos poco tiempo escudriñando la palabra, aprendiendo teología, estudiando un poquito de filosofía para poder defender nuestra fe, y pasamos más tiempo escuchando y aprendiendo simplemente en Instagram y en TikTok. Bien, entonces tenemos que prepararnos. Ahora, esta preparación tiene 2 pasos fundamentales. Número 1, tengo que aprender cuáles son los argumentos más fuertes que tienen en este caso los ateos, en contra de esta pregunta de que si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento y la maldad? Y número 2, entonces tengo que ver cuáles son los argumentos más fuertes que tenemos nosotros los cristianos a nivel teológico y filosófico para responder esta pregunta. Entonces, vamos a ver cuáles son los argumentos filosóficos que utilizan los ateos. Los ateos tienen 3 argumentos principales. El argumento número 1 se llama el argumento lógico del mal, que dice lo siguiente: si Dios es todopoderoso, Él podría eliminar el mal. Y luego dice entonces, si Dios es totalmente bueno, su deseo sería eliminar el mal. Pero el mal existe. La conclusión atea entonces es: ese Dios no existe o no es el Dios como el cristianismo lo describe, como un Dios todo bondadoso. El argumento número 2 que utilizan los ateos es el del sufrimiento innecesario e injusto, que dice lo siguiente: hay sufrimiento que no produce ningún bien visible. Por ejemplo, niños con cáncer, abusos extremos, desastres naturales. Entonces la conclusión atea es: un Dios bueno no permitiría un sufrimiento sin propósito. Y número 3, el argumento más fuerte que tienen los ateos es si Dios como explicación innecesaria. El ateísmo moderno afirma lo siguiente: el mal es simplemente parte de la evolución. El sufrimiento es simplemente biológico y social. Entonces no necesitamos a Dios para explicarlo. La conclusión atea es: agregar a Dios en la ecuación no resuelve el problema, simplemente lo complica. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos que tenemos los cristianos teológicos para hablar de este tema? Número 1, el libre albedrío y el amor real. El amor verdadero requiere libertad. La libertad implica posibilidad de mal. Un mundo sin opción
de mal, sería un mundo sin amor real. Dios no creó robots morales, pero creó personas. En otras palabras, Él nos dio la capacidad de elegir. A la capacidad de elegir, esto tiene dos vertientes. Una, elegir el bien o elegir el mal. Y este libre albedrío es necesario para que nuestro amor a Dios no sea robótico, no sea porque Él nos programó como si fuéramos una computadora para amarlos, sino que sea una elección. El argumento número 2 es: el mal no niega a Dios, el mal lo presupone, o sea, confirma la existencia de Dios. Para decir, por ejemplo, que algo es malo, entonces se necesita lo siguiente: se necesita un estándar objetivo de bien y mal. Sin Dios, entonces no existe este objetivo. El mal es solo una opinión que podría cambiar. Sería algo químico o sería algo cultural. El ateísmo, entonces, usa una moral que no se puede justificar porque no tiene una esencia basada en una verdad objetiva. Número 3. Dios no es distante. Él entra en nuestro sufrimiento. El cristianismo no dice que quiere explicar el sufrimiento. No trata de explicar el sufrimiento. Pero sí asume el sufrimiento como Cristo lo hizo, sufriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el paso número 2 es considerar cuál es la intención del que te está preguntando esto. En mi experiencia, hay 3 tipos de personas que hacen esta pregunta. Número 1, el orgulloso, el soberbio, el lleno de conocimiento, que quiere hacer ver mal al cristiano, quiere probar su conocimiento, quiere humillar al otro. Número 2 está el que tiene una curiosidad genuina, realmente se está haciendo esta pregunta y quiere saber si Dios es bueno, porque estas cosas suceden en la tierra. Pero número 3, y mucho más importante, es que hay personas que están preguntando porque han pasado una tragedia terrible, han tenido una vida muy difícil y se están preguntando: si Dios existe, ¿dónde está? Si Dios es bueno, ¿por qué no está siendo bueno conmigo? Entonces, estas respuestas, para poder identificar estas respuestas, tienes que hacer entonces una pregunta bien específica. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tienes que hacer? Tienes que hacer una pregunta que suene algo como esto: ¿te importaría decirme qué te llevó a pensar en esto? ¿Esto es algo intelectual o te pasó algo personal? ¿Por qué te importa tanto hablar de este tema? Bien, entonces esta pregunta, y tú te quedas en silencio y ves esta respuesta. Esta respuesta te va a permitir entonces ver cuál es la razón, cuál es la intención detrás de estas preguntas, lo cual te va a poner entonces en la mentalidad correcta para saber cómo responder, para ir al siguiente paso. El siguiente paso es tener empatía. Al entender la razón, ahora puedo conectar de manera empática sin importar la intención con quien me está haciendo la pregunta. Entonces, por ejemplo, si es alguien intelectualmente combativo, quiere enfrentamiento de ideas, quiere demostrarte que sabe más que tú, entonces tú le puedes decir algo como: es una objeción válida y muchos pensadores se la han hecho. Yo mismo tuve que confrontarla seriamente. Cuando haces esto, te estás conectando con ellos, le estás diciendo: hey, yo también me he hecho esa pregunta. Hey, esa pregunta es válida. Hey, me interesa aún más hablar contigo de esta pregunta porque yo pasé por lo que tú estás pasando. Cuando haces esto, tú ves, comienzas a transicionar entonces la conversación de un debate sin fin que no va a producir ningún fruto, a abrir la puerta a una conversación más significativa donde vas a conectar con la persona y quizás se abre una puerta donde puedas sembrar una semilla de fe y, como dije anteriormente, quizás incluso te puedas ganar un alma para Cristo. Bien, el número 2 es el que te pregunta de manera genuina. ¿Cómo tú le respondes a alguien que tiene una curiosidad genuina? Tú podrías decir algo como: me alegra que preguntes eso. Esto es una pregunta honesta y creo que se merece una respuesta honesta. Cuando validas que la pregunta es honesta, cuando tú no le dices: ¿cómo va a ser que tú no crees en Dios? ¿Cómo va a ser que tú no entiendes eso? Sino que te conectas con eso y dices: hey, esa pregunta es válida, viejo. Esa pregunta hay que hacerla. Esa pregunta es importante. De hecho, yo creo que tú te mereces una buena respuesta.
Y si me das el tiempo, te voy a responder por qué yo creo que Dios sigue siendo bueno en esto. Esto abre aquí entonces una puerta también para una conversación real. Y número 3, si es una persona herida, si es una persona que pasó por una tragedia recientemente, lo primero es decirle: siento mucho que hayas pasado por eso. Antes de hablar de ideas, antes de hablar de teologías, antes de hablar de filosofías, antes de que ni siquiera procesarlo, bueno, déjame decirte, conectar con la persona. Nosotros, Cristo nos modeló que estamos supuestos más a conectar con la gente que discutir con las personas. Ahora bien, hay personas que han sido llamadas, como este joven Rigoberto, a debatir en plataformas grandes para defender la fe. Pero la mayoría de los cristianos hemos sido llamados a predicar el evangelio. Y para ser efectivos en predicar el evangelio, ya no podemos hacerlo simplemente con 2 o 3 versículos de la Biblia. Tenemos que tener estos conocimientos, pero también el deseo de conectar con las personas. Soy que antes de aumentarle todo el conocimiento teológico, decirle: hey, wow, qué fuerte eso. Me siento mucho que hayas perdido a tu mamá. Siento mucho que hayas perdido a tu papá. Siento mucho que hayas perdido el trabajo. De verdad, yo no me puedo ni siquiera imaginar lo que estás pasando. Y me gustaría que, si me das el tiempo, hablar entonces de por qué yo sigo creyendo que Dios es bueno. Recuérdate que a veces la mejor teología es el silencio y un acompañamiento genuino, ¿bien? En vez de una guerra de ideas. Y esto nos lleva entonces al punto número 4, que es el punto donde vamos a compartir nuestra fe. Yo suelo decir algo como, mira, para mí el cristianismo no explica el sufrimiento, pero me da algo que ninguna otra cosmovisión me dio, y es que Dios sufrió conmigo. Ahora, en todo esto, algo muy difícil que debemos practicar como cristianos entonces es que yo debo de hablar estas verdades con una asertividad serena. Asertividad significa expresarnos con confianza y respeto, especialmente cuando estamos hablando de nuestra fe. A veces, lamentablemente, caemos en 2 extremos: o nos ponemos a la defensiva y agresivos, o hablamos con tanta timidez que nuestro mensaje se diluye. Bien, aquí entonces debemos de eliminar todas las muletillas y disculpas innecesarias que debilitan nuestro mensaje. No se trata de ser arrogantes, sino de transmitir convicción con humildad. Por ejemplo, tienes que evitar frases como: bueno, tal vez, quizá yo esté equivocado, pero yo creo, perdón si me explico mal. Sino que cuando ya te has preparado, cuando conoces los argumentos de ambos lados, ahora puedes eliminar esta clase de calificativos de tal vez, yo creo, quizás, que van a restar impacto cuando uses tus palabras. En lugar de decir: no sé, quizás Dios tendrá sus razones, ahora puedes hablar con sencillez y firmeza. Y puedes decir: como personalmente creo que Dios tiene razones de peso para permitirnos la libertad, incluso si a veces resultan en cosas malas. Él no provoca el mal, pero puede sacar bien del mal. Ahora, ¿notas la diferencia? Sigues siendo respetuoso, pero demuestras seguridad en lo que dices. También tienes que prestar atención a tu tono de voz y el lenguaje corporal. Tienes que hablar en un tono calmado, pero amistoso, pero al mismo tiempo audible, con buen volumen. Si la otra persona aún así se muestra molesta, se sigue mostrando sarcástica, no imites ese tono, no caigas en esa trampa. Sigue respondiendo con amabilidad y firmeza. Puedes decir algo así como: entiendo tu frustración, solo puedo compartirte lo que yo entiendo. Y si sientes que te están faltando el respeto a ti o a tu fe, puedes ser asertivo para marcar un límite sin pelear. Y puedes decir: creo que así no nos vamos a entender. ¿Qué te parece si conversamos esto con calma? Estoy dispuesto a hablar, seguir hablando de esto, pero tenemos que hacerlo con respeto. Cuando hablas, señores, cuando hablamos con esta combinación de calma y aplomo, ganamos credibilidad.
Recuerda bien esto, la verdad no necesita ser gritada. Una respuesta dicha con amor y convicción serena suele llegar más hondo que 1000 gritos o discusiones acaloradas. Bien, al concluir tus puntos, tienes que asegurarte de volver al corazón del asunto, que es en la mayoría de los casos el dolor humano. Nuestro objetivo no debe ser dar una cátedra fría, sino ofrecer esperanza. Y puedes decir algo como a tu amigo como, mira, no pretendo que con esto vaya a desaparecer tu dolor, no pretendo que con esto se vayan a aclarar todas tus dudas, no pretendo que yo te vaya a convencer, ¿bien? Puedes decir eso, pero espero, y luego le dice, pero espero que puedas ver que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él nos creó por amor y aunque nosotros introdujimos el mal por nuestras decisiones, Él no nos ha abandonado. Al contrario, Él mismo sufrió en la cruz por nosotros. Dios sabe lo que es el dolor injusto y está a nuestro lado en medio de esta pena. Recuérdale que según la fe cristiana, Dios entiende y consuela como nadie más podría hacerlo. Bien, y quiero darte algunos últimos tips. El primer tip es, y sonará cliché, pero tienes que meterte en la cabeza. Debemos de escuchar más de lo que hablamos. Bien, tenemos que buscar conectar más que pelear, conectar más que ganar. Esto también tenemos que aprender a que no vamos a negociar nuestras convicciones para ser amables. Vamos a utilizar la comunicación asertiva con amabilidad. Vamos a decir lo que creemos, cómo lo creemos, y estar preparado siempre nos va a ayudar para sonar con mayor convicción, pero tenemos que mantener la amabilidad. Esto nos va a permitir a transicionar cualquier conversación de una discusión sin fin a algo productivo. Recuérdate mantener claro tu propósito en tu mente. Cada vez que se presente esta oportunidad, cada vez que alguien te haga esta pregunta difícil, cualquiera que sea su intención, mantén en tu mente, esto es una oportunidad para sembrar una semilla de fe, no para ganar una discusión. Y el más importante, si el momento lo permite, quiero que le hagas esta pregunta a la persona. ¿Te molestaría si oro por ti? Así que esto lo sella, porque así estamos demostrando un amor cristiano aún con aquellos que piensan diferente a nosotros. Esto es Koinos, donde somos controversialmente edificantes, pero más edificantes que controversiales. Y si llegaste al final del video, quiero que me lo digas aquí en los comentarios. Llegué al final y nos vemos en el próximo video.